división funcional del sistema nervioso, que corresponde a la división sensitiva somática. El día de ayer decíamos que estas aplicaciones clínicas iban a estar orientadas a diferentes componentes de la división sensitiva somática, es decir, desde los receptores, las fibras Doctora, nerviosas. perdón que la interrumpa, es que no hemos visto aplicaciones clínicas, apenas estábamos terminando las áreas de asociación somatosensitiva. Qué bueno que me dices. No cabe duda que la mejor estrategia, y gracias Lili por decirme, la mejor estrategia es que siempre les pregunte, porque como les digo, prácticamente nunca terminamos igual en los grupos. Entonces, gracias por avisarme. Entonces, estábamos aquí a ver, en esta lámina. Así es. Perfecto. Gracias. Pues vamos a retomar. Esta es la parte, dijéramos, de contenido. Es el punto final del contenido del capítulo 2. Obviamente, el siguiente tema, que es el 2.6, es el que corresponde a las aplicaciones clínicas. Entonces, si nos quedamos en este punto de las áreas de asociación sensitiva somática, pues vamos a retomar ese tema, recordando, ¿verdad?, que a nivel de la corteza son 3 las áreas que están aquí puestas en nuestros recuadros y en la figura del lado derecho. 3 las áreas de corteza cerebral a donde llega la información sensitiva somática para no nada más recibir esos impulsos nerviosos sensitivos somáticos, sino para procesar la información y obviamente darnos las respuestas adecuadas dependiendo de los estímulos. Y esas respuestas adecuadas pues son las que todos vivimos cotidianamente. Si sentimos dolor, ¿verdad? Pues entonces le prestamos atención y vemos qué es lo que me está provocando ese dolor y en qué parte del cuerpo lo siento. Si sentimos una temperatura fría, pues buscamos protegernos con ropa abrigadora. Lo contrario sería, ¿verdad?, si percibimos el calor. Y en cuanto a las sensaciones táctiles, o más bien mecánicas, de tacto, presión, la propiocepción y la vibración, recuerden, ¿verdad?, que en ellas hay graduaciones de intensidad y que una de ellas, que es la propiocepción, es la única que va a funcionar a un nivel inconsciente. O sea, no tenemos conciencia de esa sensación somática. Sin embargo, ya hemos insistido que la relevancia que tiene es porque a partir de esa propiocepción, que la tenemos también desglosada en sus componentes más adelante, podemos ejecutar el movimiento voluntario de una manera correcta, de una manera adecuada. Y finalmente, las demás sensaciones somáticas, ¿verdad?, que también percibimos, desde las sensaciones sexuales, pasando por las sensaciones del prurito, que son muy frecuentes, ¿verdad? El prurito, el picor o escozor, como le llamamos, la sensación del cosquilleo, todas esas sensaciones, pues nos damos cuenta de ellas porque la información llega hasta la corteza. Es importante también saber que no únicamente la corteza, ¿verdad?, nos va a permitir percibir. Hay también un nivel de integración en niveles subcorticales, sobre todo en donde se localiza la neurona de tercer orden, que en este caso va a ser, como lo sabemos, las neuronas de los núcleos talámicos, tanto del complejo ventrovasal como de los núcleos intralaminares. Alfredo, levantaste la mano, te oímos. Sí, doctora, ayer me surgió una duda con lo comentado de ayer, que estábamos viendo que las áreas de la corteza, el tamaño de esta área depende de la densidad de las aferencias que ésta le llega. Mi duda es de que se supone que los estímulos recibidos en el glande y en el clítoris, esos estímulos mecanosensibles son bastante abundantes, incluso pues, y una vez me enteré por ahí que incluso tienen más receptores que nuestra piel. ¿Por qué es que por qué es que el área proveniente de estas áreas, bueno, de estas zonas, Tiene un es tan área. pequeña?
tan pequeña. Ajá. Si es que el hecho de sentir placer se está ubicada en otra parte de la corteza, o es que por qué, o sea, estas zonas tienen una representación en la corteza S1 tan pequeña. Sí. O sea, parece ser unos estímulos incluso más fuertes que los sentidos en la piel. Sí, así es, Alfredo, y es muy buena observación, es muy bueno tu comentario, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Que hay sensaciones, que se combinan con emociones y obviamente con los sentimientos, es decir, con la esfera que es emotiva, emocional de nuestro organismo. Y sabemos que la integración de esos aspectos que tienen que ver con estas cuestiones de tipo emocional, sentimental, afectivo, como les llamamos, tiene una fuerte participación, estructuras subcorticales que forman parte del sistema límbico, ¿verdad? De parte del sistema límbico. ¿Qué significa eso? Pues eso explica la respuesta sexual humana, que no se trata exclusivamente, ¿verdad?, del contacto físico con los genitales. Finalmente, los genitales o la misma superficie corporal, ¿verdad?, es poseedora de los receptores, tanto de tacto, de presión, etcétera, los conocemos. Pero el componente emocional que implica, ¿verdad?, una relación sexual rebasa lo físico. Eso es algo importante, fundamental en el ser humano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque inclusive desde el punto de vista de la respuesta sexual, el orgasmo que en los hombres pues queda evidenciado por la respuesta de la emisión del líquido seminal o semen, ¿verdad? Y en las mujeres, pues por lo que es la respuesta sexual a nivel del aumento de las secreciones de vagina, la turgencia de los genitales externos, etcétera, ¿verdad? Pero eso no es suficiente para explicar el componente completo, holístico, integral de la respuesta sexual. Tan es así, ¿verdad?, que hay muchos estudios muy, dijéramos que de una manera objetiva demuestran, ¿verdad?, cómo se puede tener inclusive un orgasmo sin que haya, ¿verdad?, contacto físico. Eso es espectacular, ¿verdad? Y eso también tiene que ver mucho con la personalidad de cada quien de nosotros. Fíjense, y es que la respuesta a todas las sensaciones jóvenes, incluida esta, que es, pues yo creo que de las más gratificantes que tenemos como especie, porque aunque se han hecho estudios en animales, pues los animales, ¿verdad? Sobre todo los que están más cerca de nuestras escalas evolutivas, como son los mamíferos de la clase mamífera o mamalia, el objetivo de eh, de su acto sexual es el coito, o sea, el coito, el acto sexual en sí. Y el objetivo es fundamentalmente perpetuar la especie. Para nosotros no tiene esa connotación, ¿verdad? Porque sería tanto como decir que aquellas personas que no deciden no embarazarse, si son mujeres, o no procrear, si son varones, ¿verdad? Entonces su vida afectiva sexual es incompleta. Y eso no es cierto, para nada, ¿verdad? Es más, la mayor parte de las ocasiones en que tenemos una relación sexual que para nosotros no es sinónimo de coito, eso es cierto, ¿verdad? El coito, lo que es el acto sexual, ¿verdad?, forma parte de una relación sexual. Tan es así que eso es muy interesante porque todos ustedes están más cerca de esa edad por lo jóvenes que son, pero todos, hombres y mujeres, pasamos por esa etapa de nuestro intercurso entre que somos niños y abandonamos nuestra segunda infancia y entramos a nuestra pubertad, a nuestra adolescencia,
donde obviamente el sistema hormonal pues nos va a transformar y nos transforma físicamente. Obviamente es cuando el desarrollo de nuestro fenotipo se vuelve eminentemente femenino y eminentemente masculino, ¿verdad? En cuestión de género. Y entonces, ¿qué ocurre? ¿Verdad? Que bueno, como efecto de esos cambios, como efecto de ese entorno bioquímico, hormonal, nervioso, con esa fuerte participación, decíamos, no tan solo de la sensibilidad somática en sí, que es importante, claro que es importante, pero sino también del componente afectivo que ello supone. ¿Y por qué es tan importante? Porque inclusive las hormonas están demostrado. Yo no sé si ustedes lo sepan, ¿cuál es la hormona de la fidelidad? Fíjense la fidelidad que la necesitamos tanto en todos los aspectos de la vida, ¿no? ¿Cuál es la hormona del instinto maternal? Y eso ya se sabe, ¿verdad? Algo de eso comentaremos en sistema endocrino, ¿verdad? Es la oxitocina. Y esos estudios se evidenciaron a nivel animal y también a nivel humano. Entonces, lo que tú planteas, Alfredo, que es muy, muy interesante, esa observación, quizá parte de la respuesta, ¿verdad? Porque yo no puedo decirte que es la respuesta definitiva, no puedo limitar eso así, ¿verdad? Sea porque quizá es una manera de recordarnos que inclusive se ha dicho que el principal órgano sexual de todos nosotros, pues no son nuestros genitales. Si así fuera, pues entonces el tamaño de nuestros genitales debería de ser a lo mejor al menos que el que tiene nuestra mejilla, nuestra cara. No, ¿verdad? Sino que nuestro órgano como tal, por supuesto que es el cerebro, pero no la corteza S1, no limitada a esa zona 3B de Brodmann, ¿verdad? Sino incluido lo que son las estructuras de la conducta y de esas áreas de asociación cortical que están así, dijéramos, hasta nombradas, ¿verdad? El área de asociación cortical límbica. Y a lo mejor si en esas áreas, ¿verdad? Del sistema límbico pudiéramos identificar una distribución somatotópica, pues ahí sí tendríamos una representación enorme, ¿verdad? Enorme, de la relacionada con nuestro intercurso o nuestra relación sexual, que dijimos no se limita a un coito. Eso sería como que, pues una parte, ¿verdad? Y ya, claro que también hay diferencias enormes por condición de género, ¿verdad? Si nos da tiempo algún día hablamos del cerebro masculino y del cerebro femenino, porque hay diferencias que nos permiten, ¿verdad?, ser complementarios. Acuérdense que si biológicamente somos complementarios, pues es porque nuestra biología lo es. Entonces los hombres tienen esas características biológicas que explican, ¿verdad?, algunos rasgos, no nada más, no algunos, sino sus rasgos físicos, sino también sus rasgos conductuales. Pero, pues bueno, esto es bastante complejo. Ojalá que haya podido en algo contribuir a aclararte tu inquietud, que es muy legítima y es muy interesante, Alfredo. No sé si quieras comentar algo más. O alguien No, más. pues ¿Sí? me quedó claro que es bastante complejo, ¿no? Así es, ¿verdad? Y les digo, cuando uno habla, por ejemplo, de la fisiología del amor y uno habla de la neuroquímica del amor, por supuesto que esta parte, ¿verdad? Es un componente, pero no es el único. De hecho, la vía del sistema anterolateral, ¿verdad? Bueno, es la que explica esa, dijéramos, sensación ubicándola, ¿verdad? Y de ese tipo. Pero la respuesta de tipo emocional, ¿no? Te digo, aquí está ya bien estudiado, el neurotransmisor de la fidelidad es la oxitocina.
Cuando lleguemos al sistema endocrino, pues a lo mejor podemos empezar a utilizar como pretexto de algún descalabro que tengamos ahí con nuestra pareja, que no deberíamos de tenerlo, ¿verdad? Pero si nos falló la fidelidad, pues a lo mejor, ¿verdad? Médicamente, discúlpame, es que este núcleo supraóptico y paraventricular del hipotálamo me fallaron. No me liberaron la oxitocina y por eso me fui por ahí de coscolino o coscolina, ¿verdad? Tampoco es pretexto, jóvenes, porque finalmente sobre del sistema límbico, del área de asociación límbica, está el área de asociación de la corteza prefrontal. Y ahí es donde elaboramos nuestros pensamientos. Entonces se puede ser infiel, no nada más en lo físico, lo sabemos, hasta con el pensamiento. Entonces no hay pretexto, ¿verdad? O sea, no hay biológicamente un pretexto de echarle la culpa a los núcleos paraventriculares del hipotálamo de nuestro desliz de infidelidad, tampoco. Eso es muy interesante. Yo quisiera decirles que eso nos lleva a una profunda reflexión de decir que nosotros como personas y como organismos en la cúspide de la evolución biológica, ¿verdad? Somos más que la suma de nuestras partes. Es decir, no somos resultado nada más de nuestros diferentes sistemas funcionales con sus mecanismos de control homeostático. No, si fuera así, entonces sería, creo, más sencilla nuestra vida. Y a lo largo de la vida ustedes están muy jóvenes, imagínense, pues 20, ¿qué? No, ¿qué 20? 18 años, ¿verdad? 19. No, pues tienen más de medio siglo por delante de experiencias. Y en esas experiencias, pues las que nos hacen ir desarrollando es eso que hemos llamado la personalidad de cada quien. No es de manera así aislada, no nos vamos a la punta del Cerro de San Felipe a vivir y para que no me contaminen y yo no me vuelva un delincuente o una persona mala, no, es que nosotros crecemos en la interacción con los demás. Somos organismos sociales y eso es también de evolución biológica. Fíjense, pocos organismos son ermitaños, la mayoría son sociales. Bueno, pues me encantó tu pregunta, ¿verdad? Pero tenemos que regresar al tema. Otro día podemos seguir hablando de estas cuestiones, Alfredo. Bueno, entonces decíamos, ¿verdad? Que aquí tenemos estas áreas. Sin lugar a dudas, estas áreas de corteza sensitiva, que así se llaman, somatosensitivas o sensitivas somáticas, tenemos al área 1 como la más importante y al área 2 romano, ¿verdad? Como un área complementaria, ¿verdad? La localización anatómica ya la vimos, ¿verdad? De la primera, la S1 es la circunvolución porrolándica de los dos hemisferios cerebrales a nivel de lóbulos parietales, ¿sí? Las áreas de Brodmann de la 1, ¿verdad? Es lo que llamamos las áreas de Brodmann 3, que se subdividen 3A, 3B, de acuerdo a la figura que tenemos en el recuadro inferior. Hacia arriba, o sea, cuando la circunvolución asciende, es el área 1 y la 2, ¿sí? Y en cuanto a las funciones, ya lo dijimos, ¿verdad? Hasta ahí debe de llegar la información de los dos sistemas que conducen la información sensitiva somática, tanto el columna dorsal, lemnisco medial, como los fascículos del sistema espinotalámico. Pero hay, ¿verdad? Como volvemos a repetir, algunas características peculiares. Entre ellas, jóvenes, y abro un paréntesis, es imposible que nos detengamos aquí porque el curso de fisiología, acuérdense que es fisiología general, ¿verdad? No es un curso de neurofisiología que nos daría inclusive para un año completo, ¿verdad? No, ¿verdad? Es de fisiología general. Por lo tanto, lo que tratamos en los programas y en las clases es de darles algunos conocimientos fundamentales de la neurofisiología para que más adelante ustedes lo empiecen a aplicar y lo puedan incrementar, ¿verdad? Su información. Y entonces, en funciones,
pues ya sabemos, ¿verdad? Que es donde recibimos la información sensitiva somática de los dos sistemas de fascículos somatosensitivos y además, ¿verdad? Recordar que hay funciones o características especiales de cada una de esas tres áreas. En la 3B decimos, fue donde Penfield y Rasmussen identificaron el homúnculo sensitivo. Esa representación somatotópica, que quiere decir lo que ya conocimos, ¿verdad? Cada parte de mi cuerpo tiene un área en que está representada en ese sitio de la circunvolución, en donde asciende la circunvolución y específicamente en esa zona 3B. De la 3.1 dijimos, se ha detectado como una peculiaridad que esa zona nos permite, igual que la zona 2, que el área 2 de Brodmann, nos permiten identificar utilizando el sentido del tacto. Eso quiere decir sin ver, ¿verdad? El área 1 nos permite identificar textura, consistencia, características de la superficie de los objetos. Decíamos si es lisa, si es áspera o rugosa, si la consistencia es firme, ¿verdad? Como el vidrio, la madera, el metal, o es una consistencia elástica, ¿verdad? Como el caucho o como el hule espuma o algo suave de plástico, ¿verdad? El área 2, la forma, ¿verdad? Y sabemos si es forma geométrica cualquiera, cuadrada, redonda, ¿verdad? Si es hexagonal, si es un triángulo, si es un rectángulo, o sea, si el objeto es una pluma o una llave o una moneda, o sea, todo eso sin la vista, obviamente, utilizando el tacto, ¿sí? Y finalmente nos vamos a las áreas que están hacia atrás de estas, en la siguiente circunvolución, que se le conoce como la corteza parietal posterior. Y esta es el área, no, perdón antes, es que hay que ubicar la S2. Y la S2 aquí no la ponen, pero Guyton sí nos la da. A ver, déjenme ubicar dónde está esta diapositiva, aquí, ¿sí? Entonces, la S2, la corteza sensitiva somática, recuerden que se representa con una S2, es un área más pequeña, ¿verdad? Los libros dicen dónde se localiza y diríamos en la circunvolución, ¿verdad? Parietal lateral. Lateral, ¿por qué? Porque si se fijan, no está hacia arriba, hacia el surco interhemisférico, está hacia los lados, inclusive arriba de la cisura de Silvio, la cisura lateral. ¿Sí? Entonces, en la circunvolución parietal lateral, ahí es donde está esa zona, ¿verdad? Que tenemos de la S2. No tiene, ¿verdad? Todavía una definición en funciones específicas. Sabemos que algunas zonas tienen representación, otras no. Y lo que sí sabemos es que la S1 envía sinapsis a la S2. O sea, si hay conexiones sinápticas de la S1 a la S2. Igual hay sinapsis. Las sinapsis también se llaman proyecciones, a veces los libros ocupan esa palabra, de la S1 a la tercera área, que es el área de asociación somatosensitiva. Y esta área, que es la que tenemos en el recuadro inferior, ¿verdad? Su localización es la circunvolución o la corteza parietal posterior. Entonces, la S2 es lateral, la circunvolución parietal posterior o corteza parietal posterior son las áreas, ¿verdad?, que corresponden a las áreas de asociación somatosensitiva, ¿verdad? Sus funciones también, como la S2, no están concluidas. No hay un homúnculo tampoco, ¿verdad? Pero sí sabemos que tanto la S2 y especialmente estas que estamos viendo ahorita, las 5 y las 7 de Brodmann, que son las regiones que corresponden, ¿verdad? A esta zona, contribuyen a la percepción, ¿verdad? De estímulos sensitivos complejos. Ahí Guyton nos da varios ejemplos. Y lo que vamos a ver es, sobre todo en la aplicación clínica, qué alteración tienen los pacientes cuando se lesionan esas regiones, ¿sí? Entonces,
Al homúnculo sensitivo, ¿verdad? Lo veíamos hace un rato y ya inclusive lo explicamos en la clase de ayer. Creo que esto sí. Recuerden que esta fue una aportación de estos dos neurólogos de mediados del siglo pasado, en los años 50, Penfield y Rasmussen. Vean cómo su figura de Guyton, número 7, en el capítulo 8, ahí está entre paréntesis, ¿verdad? Que esa imagen está tomada de una de las publicaciones de Penfield y Rasmussen, ¿sí? Aquí, jóvenes, lo que valdría la pena señalar es, con mucha, dijéramos, rigurosidad, lo que comentábamos. La representación de cada zona de nuestro cuerpo no va de acuerdo a su tamaño, sino como Alfredo lo empezó diciendo hace rato, va de acuerdo a la cantidad, que algunos autores nos dicen densidad, lo debo entender como sinónimo, cantidad o densidad, de receptores sensitivos que tiene esa parte de mi cuerpo. Entonces, con mucho será las manos y de las manos, los dedos y las yemas de los dedos y la región palmar, ¿sí? Y de la cara, con mucho los labios y la mejilla, ¿verdad? ¿Comparado con qué? Con el resto del cuerpo. Segunda característica, jóvenes, decíamos, la ubicación. Y fíjense que esto yo les dije que fueran observadores. Y recuerden que para hablar de sensibilidad somática de la cara, sin lugar a dudas, ¿qué parece? El trigémino. La vía del trigémino, jóvenes, ¿qué parece? ¿Qué par craneal? 5. El 5, ¿verdad, Chirel? Muy bien. ¿Se acuerdan que yo les dije? Vean en la vía del trigémino cómo la neurona de tercer orden talámica a qué parte de la corteza sensitiva somática manda sus axones. Y si se acuerdan, eran a las partes laterales. Mientras que la vía, ¿verdad?, de los sistemas del cordón dorsal y lemnisco medial y espinotalámico, sus axones iban hacia la parte superior. Bueno, pues ahí está la razón, ¿verdad? La razón por qué, ¿verdad?, está representada la cara en las partes más laterales de esa circunvolución, porque ahí es donde terminan haciendo sinapsis con las neuronas corticales, las neuronas de la vía de sensibilidad de la cara, ¿verdad? Y por qué el cuerpo, la extremidad superior, inclusive el tronco, ¿verdad? El resto del cuerpo es cuya información sensitiva del cuello hacia abajo, ¿verdad? Va por la vía del cordón posterior, dorsal lemniscal, y la vía espinotalámica, pues sus neuronas terminan hacia la parte alta, y entonces por eso la representación está ahí. O sea, todo tiene un fundamento. No es que se le ocurrió a Penfield y Rasmussen, ¿verdad? Todo tiene un fundamento. Y finalmente, la última característica de esto que estamos comentando tiene que ver con el hecho de que los fascículos de los dos sistemas, los fascículos del sistema dorsal lemniscal, los autores les dan el nombre de los núcleos en los que terminan, los núcleos del bulbo, la neurona, el axón de la neurona de primer orden. Y se acuerdan que esos núcleos son los de grácil o gracilis y cuniatos o cuniforme. Entonces, hay autores que nos dicen los fascículos del cordón posterior, ¿verdad? Grácil y cuneiforme o gracilis, cuniatus, como queramos llamarle, o de Golgi-Burdach, ¿verdad? Esos fascículos ahí van a decusar en el bulbo con las neuronas vulvares, pero la vía espinotalámica, los fascículos espinotalámicos anteriores y laterales también van a decusar, pero ellos van a decusar en la médula, porque la neurona de segundo orden está en las astas posteriores. La conclusión es, los fascículos de los dos sistemas son vías que decusan. Y por lo tanto, la última característica que tiene esta corteza del homúnculo sensitivo es que la representación es contralateral. ¿Eso qué quiere decir? La mitad derecha de mi cuerpo está representada en la corteza S1, área 3B de Brodmann, del lado contrario. Y ahí está la representación, ¿verdad? Así está.
mientras que la del lado izquierdo lo hace. ¿Y eso me sirve en la clínica? Por supuesto, jóvenes. Imagínate un paciente que tenga en la clínica, ¿verdad? Cualquier lesión del área S1 de un lado, pues las alteraciones sensitivas las va a presentar en base a esta decusación de los fascículos. ¿De qué lado, jóvenes? Alfredo, veo que está levantada tu mano. Ah, no, ¿O no? doctora, la dejé prendida La desde ese dejaste prendida. momento. Bueno, está bien, gracias. ¿De qué lado? Pues contralateral, jóvenes. Contralateral, ¿sí? Vamos a seguir adelante y ahora tenemos también que recordar esto, ¿verdad? Recordar que hablando de la corteza cerebral, es la sustancia gris periférica en el encéfalo, ¿verdad? La sustancia gris periférica. En los hemisferios cerebrales, ¿verdad? Pues forma las circunvoluciones, igual que lo hace en el cerebelo, ¿verdad? Y entonces, ustedes en neuroanatomía quizá esto lo vieron, que así como las astas de la médula, que son sustancia gris, están organizadas en capas o láminas, la corteza cerebral igual, ¿verdad? Y en la corteza cerebral son 6, ¿sí? Y de estas láminas, acuérdense que se enumeran de la más superficial, que está en contacto con las meninges, específicamente con la pía madre, a la más profunda, que es la que está en contacto con la sustancia blanca de los hemisferios cerebrales. Y entonces ahí tenemos en el pie de figura, revísenlo, la figura 8, el nombre que le da inclusive a cada lámina la presencia de las fibras o las neuronas. Bien. Muy bien, jóvenes, vamos a esperar unos instantes para que terminen de entrar los compañeros que faltan. Muy bien, ya casi entran todos. Voy a volverles a compartir la pantalla para terminar de revisar este aspecto anatómico y funcional, ¿verdad? Sobre todo, es decir, dentro del punto de vista de las divisiones funcionales de la corteza, ¿de qué me sirve a mí el conocer esta distribución de las 6 capas? ¿De qué me sirve, verdad, eso? Pues ahí lo tenemos. Desde el punto de vista funcional sucede que todas las vías de sensibilidad somática, ¿verdad? Los axones de las neuronas talámicas van a llegar a la neurona de cuarto orden y ahí lo tenemos señalado que se localiza en cuál de estas 4 láminas de la corteza. ¿Alguien nos puede contestar? Ah, Lisette, veo que levantas la mano, ¿nos puedes ayudar? Sí, es en la lámina 4. Y eso es correcto, Lisette, ¿verdad? Es precisamente la lámina 4, ¿sí? La que recibe, ¿verdad? La que recibe los axones de las neuronas talámicas, las neuronas de tercer orden. Luego, ¿quién nos puede ayudar, verdad? No es nuestro tema, pero es el siguiente capítulo que ya tenemos que empezar mañana. ¿En dónde están las motoneuronas de la corteza cerebral, cuyos axones van a formar fascículos motores? ¿Quién nos puede apoyar? ¿Alguien más? Bueno, ya lo veremos en el capítulo 4, pero desde aquí vamos a llevárnoslo. Vean el pie de figura, jóvenes.
jóvenes, y vean, ¿verdad? La capa 5, específicamente la capa 5, tanto en la figura como en el pie de figura, ¿verdad? Porque si por la figura no identificamos, en el pie de figura ahí nos dice que es la capa de las células piramidales gigantes, o sea, neuronas cuyo soma es casi 100 micras, y piramidales porque su soma tiene esa forma. Son las llamadas neuronas de Betz, ¿verdad? Letra B grande es el apellido y Z al final. Ni más ni menos que sus axones forman parte de los fascículos córtico-espinales, que son la vía de los fascículos motores para el movimiento voluntario. Claro, capítulo 4, mañana lo empezamos, pero desde aquí pónganlo. Motoneuronas cuyos axones van a formar los fascículos motores, láminas, perdón, dije 4, ¿verdad? Lámina 5, lámina 5. Y claro, ¿verdad? Funciones de integración, pues vamos a dejar las láminas primeras, la 1, la 2 y la 3, y la lámina 6 que tiene funciones variadas, ¿verdad? Sí lo vamos a ver ahorita, ¿verdad? Porque no es nuestro tema para no cargarlo, pero sí es identificar que las vías sensitivas somáticas llegan a neuronas de la lámina 4, ¿sí? Eso sí. Ahora sí, jóvenes, terminamos el contenido, pero ahora viene lo mejor, que son las aplicaciones clínicas, ¿sí? Y en las aplicaciones clínicas vamos a irnos por partes. Miren, aquí les pongo, como siempre que puedo, una imagen, ¿verdad? De Brodmann. Pues él su trabajo lo hizo desde el siglo XIX. Y esta clasificación de áreas la aportó al iniciar el siglo XX. Parece ser alrededor, un poco antes, creo, de 1910. Estamos en 2021. Eso significa que este conocimiento tiene más de un siglo vigente. Claro, se ha modificado. Miren, Brodmann no es el único que ha hecho un mapeo de áreas funcionales de la corteza. Son áreas funcionales. Pero es la clasificación clínica más utilizada porque inclusive es la más sencilla. Hay autores que hicieron más de 100 áreas. ¿Cuántas aportó Brodmann? Y escríbanlo bien, ahí está su letra manuscrita, no se alcanza a leer, pero del lado del recuadro y en su libro es con doble N al final, ¿sí? Brodmann originalmente aportó 47 áreas, jóvenes, pero en la actualidad ya se ha extendido hasta 52. Y ello se debe a que algunas áreas, precisamente porque se conoce más de las funciones, se han subdividido en dos. Por ejemplo, si se acuerdan ahorita que vimos el homúnculo sensitivo, que ahí lo tenemos que volver a ubicar, ¿qué área le vamos a poner específicamente al homúnculo sensitivo? ¿Cuál dijimos? A ver, El área 3B. y es correcto, Brenda. Ahí donde dice homúnculo sensitivo, esa interrogación es la 3B, no la 3A, no la 2, no la 1. En donde dice corteza sensitiva somática, ahí sí ponemos las 3. Y podemos ponerlo como Brodmann las ubicó, que sería una manera de estrategia para aprendérnosla, ¿verdad? 3A, 3B. 1 y 2, ¿verdad? Ahí está toda la circunvolución donde inicia la parte ascendente y la parte descendente. Si eso ya me lo sé, pues claro que le puedo decir 1, 2, 3A y 3B. Pero eso implica que sabes en qué orden están. Si no lo sabes, entonces acomódelas mejor como él las distribuyó. 3. Bueno, él nada más dijo 3, 1 y 2. Pero actualmente es 3A, 3B, 1 y 2, ¿sí? Y finalmente la asociación sensitiva, ¿verdad? Y ya las acabamos de ver, ahí están, el área 5 y el área 7 de Brodmann. ¿Qué otra aplicación clínica resulta, verdad? En la neurofisiología, los dermatomas, jóvenes. Porque resulta que así como Brodmann y otros autores estudiaron la corteza y la organizan por áreas funcionales, pues resulta que el sistema nervioso periférico, específicamente los nervios raquídeos, también tienen, ¿verdad?, la representación
de sus campos segmentarios. Eso quiere decir la zona de nuestro organismo que le toca inervar a cada nervio raquídeo. Y eso es lo que conocemos como los dermatomas. Miren, la figura del lado izquierdo, por si no alcanzan a ver el pie de figura, es en el capítulo 48, la figura 14. Esa es la de Guyton, ¿verdad? Y la que yo les traigo siempre como comparación es la del libro este de neurociencias. Y entonces ahí vemos, ¿verdad? Los dermatomas o la regla de los dermatomas es ese campo segmentario que inerva desde el punto de vista sensitivo y desde el punto de vista motor. Acuérdense que los nervios raquídeos son mixtos. Entonces, el campo, ¿verdad? Segmentario de inervación de los nervios raquídeos. Y vean la figura del lado derecho primero. ¿Por qué les digo? Porque como está por zonas, aunque sí tiene los numeritos de cada, no los numeritos, quiero decir el símbolo de cada nervio, ¿verdad? Pero con colores se ve muy bien. Obviamente los primeros segmentos de la médula y por lo tanto los primeros nervios raquídeos son los cervicales. Hay 8 segmentos de médula, hay 8 nervios cervicales, ¿verdad? Por la simetría bilateral, uno del lado derecho y otro del lado izquierdo. Y entonces vean, ¿qué inerva? La parte posterior de nuestra cabeza, no la cara. Vean, en ninguno de los dos dibujos hay inervación de la cara, ¿verdad? La parte posterior. Y entonces aquí tenemos, ¿verdad? Como el cuello, tanto por delante como por detrás. Por supuesto, cuando decimos inervación de nervios raquídeos, del cuello hacia abajo, ¿verdad? Si tuviéramos que poner la inervación de la cara, jóvenes, ¿quién nos dice, verdad, qué nervios tendríamos que poner ahí sus dermatomas? A ver, cada quien diga uno para que sean 4 participaciones. Cada quien uno. Brenda, Uno sería el facial, doctora. ¿qué parece? Vamos a decir el nombre y el nervio. ¿El par qué? El par 5. ¿El facial? A ver. Está bien, nos dijiste el facial. Lo voy a tomar. Frida, que levantaste la mano. ¿Nos puedes decir qué nervio es el facial? Es el séptimo par craneal. El séptimo par craneal, es correcto. Miguel, tengo levantada tu mano. ¿Quién más? Sí, iba a decir el trigémino, el 5. Por supuesto, ¿verdad, Miguel? Pues la vía del trigémino que vimos. ¿Qué par es, Miguel? El 5. El 5, eso es correcto, ¿verdad? Sara, también te escuchamos. También iba a decir el trigémino, pero me ganó Miguel. Ah, muy bien, pero hay otros dos que tienen que ver sobre todo, fíjense para que se acuerden si es que lo vieron, con el sentido del gusto y con la control de las glándulas salivales. A ver, Luis Octavio y Frida, creo que los Sí, dos. del gusto y las glándulas salivales le toca al décimo, al glosofaringio o también llamado el vago. Ajá, o sea, a los dos. Frida, ¿tú qué nos ibas a comentar? Yo iba a decir que el glosofaringio es el 9 y Ede pues aportaba lo del sentido del gusto. Y eso es cierto. Entonces, jóvenes, concluimos. Para inervación de la cara, tenemos a 4 pares craneales. Y junto con la inervación somática, tenemos control de salivación y el sentido del gusto, ¿verdad? Entonces, es sentido especial, obviamente, pero lo metemos aquí de una vez. Entonces, sería par 5, el trigémino, es el más importante para la inervación somática, ¿sí? Pero también contribuyen el par 5, el trigémino, ¿verdad? Par 7, el facial, par 9, el glosofaringio y par 10, el neumogástrico o vago, ¿verdad? Eso es para el cardio. ¿Quién está después de la inervación de los nervios cervicales? Fíjense, jóvenes, cómo los nervios cervicales los encontramos. Cuello, parte posterior de la cabeza, todo lo que es la región de los hombros, parte alta del tórax y de la espalda. Miren, como a la mitad de las escápulas y las extremidades superiores. De hecho, vean esa figura, la del lado derecho, porque está bien hecha. Por la parte posterior es
solo nervios cervicales. Por la anterior, sean observadores. Vean cómo ahí ya hay una franja en la parte media de la cara anterior, de la extremidad superior, que ya le toca al T1. O sea, ya inician los nervios torácicos. Y vean cómo esto también en la figura de Guyton está, ¿verdad? Nada más que en la figura de Guyton T1 está de rosa, ¿verdad? Y los cervicales están en azul. ¿Por qué? Pues porque cada autor, cada dibujante, ¿verdad? Cada editorial, pues tiene sus dibujantes. Fíjense los torácicos. Por supuesto que prácticamente la mayor parte del tórax y la mitad del abdomen, ¿verdad? Vean, ahí está. Y luego seguirían los lumbares. Claro, predominantemente la inervación de las extremidades inferiores, ¿verdad? Pero también tenemos la participación de los sacros con la inervación a nivel de genitales y a nivel de la región anal y perianal, incluida, fíjense ahí, ahora es la parte posterior de las extremidades inferiores, ¿sí? Así como el torácico T1, la parte media de la cara anterior. Claro, esto es un trabajo aprendérselo, jóvenes, pero de que necesitamos conocerlo, lo necesitamos. Yo aquí les demando quiere decir, les pido que al menos vamos a aprendernos los campos de inervación de las manos, porque pues, son nuestros principales instrumentos, ¿verdad? Para manipular cualquier equipo, cualquier instrumento, incluido el teclado de nuestros celulares o de las computadoras. Entonces, vean, los dos libros nos están diciendo lo mismo. Fíjense en el de Guyton. ¿Quién inerva el borde externo desde el brazo, el antebrazo, la eminencia tenar y el pulgar? De un lado y de otro, las dos figuras. C6, C6. ¿Sí? Los dedos que siguen, que son índice y medio. Vean, en las dos figuras están. Ahora es C7. Y finalmente los otros dos dedos, que es el anular y el meñique, véanlo, en las dos figuras está C8. Entonces, al menos el día de hoy, ¿verdad? Vas a estar repasando que cuando tomes tu cuchara o tu tenedor con una mano, quizá la derecha, ¿verdad? Quizá, porque digo, alguien que no sea diestro, sea zurdo, pues a lo mejor utiliza la izquierda. O alguien que quiera volverse ambidiestro, pues a lo mejor también la utiliza, ¿verdad? Y entonces el cuchillo, si somos diestros, pues lo tomamos con, ¿verdad? Dependiendo de la mano, ¿verdad? Podemos coger nuestro tenedor. Bueno, aquí la cuestión es, si estás utilizando tus manos, primero aprenderte. Es movimiento. ¿Quién te permite hacer esos movimientos de prensión, de sujeción? Y tú te tienes que aprender. C6, C7 y C8. Muy bien. Ahí ya llegó el primer nivel de aprendizaje. Segundo nivel, y si es el movimiento de pulgares nada más, ya ahí te lo aprendes. El movimiento de oposición de pulgar, que es la manifestación motora de evolución mayor que hemos tenido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los primates, los homínidos que están por debajo de nosotros, no realizan este movimiento. Fíjense. Entonces ahí dices, ¿cómo puedo, verdad, mover mis pulgares? C6. Luego te vas a los otros, y aunque en tu casa te digan, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Estás aprendiendo lenguaje de señas? Pues que les digan lo que les digan. C6, C7 y C8, ¿verdad? Así, y así te los vas a aprender, al menos. Ya los demás, pues ya se hará un aprendizaje extra. Fíjate en los pies. En los pies hay dos nervios, ¿sí? La parte interna del tobillo y lo que son los dedos, dijéramos, el dedo gordo, los dedos de enseguida, ahí tenemos la participación de L5, ¿verdad? Parte de L4 y la parte externa, ahí es S1. Bueno, eso no lo vamos a meter, ¿verdad? Ahorita el proceso de evaluación. Vamos a seguir y ahora nos decía aquí que hay que hablar de las alteraciones de la sensibilidad que en clínica podemos encontrar, jóvenes. Y entonces vamos a hablar de la astereognosia. Entonces, ¿alguien que nos quiera decir en qué consiste esa alteración? Mestri, tú levantaste la mano. Sí, doctora. El Guyton decía que era la incapacidad de valorar las formas o bien la configuración de los objetos a través del tacto. Y eso es así, ¿verdad?
En realidad, esa es una habilidad que como tal se denomina estereognosia, o sea, con E, que es cuando a través de las áreas 1 y 2 de Brodmann, con el tacto podemos identificar a los objetos en su forma, en sus texturas, en sus consistencias, ¿sí? Cuando perdemos esa habilidad, esa es la alteración en clínica, se le llama astereognosia. La E cambia por A. Y esa A significa que se pierde, ¿verdad? Que no está presente la estereognosia. La prueba es sencilla. Es decir, sin ver, ¿verdad? Al paciente le pedimos que voltee a otro lado y le podemos dar esto. Y con el puro tacto, sin ver, el paciente tiene que decir, parece una pluma. Ah, no, aquí ya sentí un borrador, entonces es un lapicero. ¿Y de qué lado está la punta? Y lo toca. Aquí está la punta, sin ver, ¿verdad? Ahí está una llave, una moneda, una pelota, el objeto que sea, ¿sí? ¿Cuándo se pierde esa habilidad? Obviamente lo acabamos de decir, cuando hay lesión en el área S1, ¿verdad? En el área S1. Y si queremos ser muy específicos, en las áreas 1 y 2 de Brodmann, que son las que nos permiten esa habilidad, ¿sí? Ahora, aquí está otra habilidad, ¿verdad? Otra alteración, la morfosíntesis. ¿Alguien que nos la quiera describir, jóvenes? A ver, tenemos a Sherlyn, levantó la mano, y después Lili. Sherlyn, ¿te Sí, oímos? doctora. Bueno, yo le entendí que la amorfosíntesis es la incapacidad para lograr reconocer íntegramente las diferentes cualidades de un objeto, es decir, como solamente la mitad, pero nos olvidamos de que existe otra mitad de ese objeto. Muy bien, Sherlyn. Lili, ¿quieres completar algo, comentar lo que ibas a decir? Sí, claro. Bueno, algo que puedo agregar es que esto sucede cuando la persona tiene una eliminación del área de asociación somatosensitiva. Y cuando es de un lado del cerebro, la persona va a perder esta capacidad, pero sería del lado opuesto al que está haciendo, al lado que fue eliminada esa asociación somatosensitiva. Y eso es correcto, ¿verdad? Así es. Es una lesión, ¿verdad? Curiosa, porque miren las pruebas que se les pide a los pacientes. Se les da una serie de figuras y se les da una hoja en blanco para que ellos las reproduzcan. Las figuras son sencillas, pues miren el reloj y vean, ¿verdad? Uno diría, qué raro, ¿verdad? ¿Cómo puso hasta el 7 y ya el 8, 9, 10, 11, 12 no lo puso? En la casa, ¿verdad? Las exactamente ventanas y pared del lado izquierdo no lo puso. Y en la flor, ¿verdad? Aunque puso una hoja del lado izquierdo, los pétalos ya no los puso. Entonces, lo que Lili acaba de comentar, ¿verdad? Igual Mescle hace rato y Sherlyn es correcto. Esta asociación a morfosíntesis, inclusive miren, aprendan en inglés cómo se le llama ese síndrome, ¿verdad? Porque a veces es difícil la traducción. Ocurre por lesión de las áreas de asociación somatosensitiva, las áreas 5 y 7 de Brodmann, en forma contralateral, ¿verdad? En forma contralateral, es decir, si no podemos reproducir el lado izquierdo, la lesión está en el otro lado, ¿sí? En el otro lado. Muy bien, jóvenes, pues se nos acabó el tiempo, es más, ya me pasé 2 minutos. Tienen clase ustedes, ¿verdad? Creo que tienen actividad después de esta hora. ¿Sí? Asumo que sí, ¿no? Entonces, Sí, la miren, mitad del jóvenes, grupo. vamos a hacer esto, porque ahora sí me acordé. Lamentablemente, acuérdense que con su grupo cada 15 días tengo la situación de que debo de estar a esta hora, a las 12, en el seminario que participo de bioética con la UNAM. Entonces, no voy a poder. Acuérdense que cuando es así cada 15 días, ustedes con toda confianza avísenme si pudieran trabajar a la 1 o a las 2 a la hora que pueden. Y si no pueden, tampoco se sientan presionados. Eso es mi responsabilidad. Ya veríamos cómo recuperar otro tiempo. Que tengan buen día y buen fin de semana, si acaso no nos vemos. Si sí nos podemos ver, nos vemos mañana. Acabamos este tema y empezamos el capítulo 4. Hasta luego, jóvenes. Buenas tardes. Hasta luego, doctor, igualmente. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora.